Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Buenos días a todos los que ya están conectados y a todos los hermanos que se van a conectar y a todos los hermanos que van a ver este video en el canal de este grupo Unidos en Oración. Y en esta mañana pues Dios nos concede despertarnos, abrir nuestros ojos y madrugar a tempranas horas para buscar su rostro una vez más. Y le doy gracias a Dios siempre porque, como dice su palabra, que nuevas son sus misericordias a cada mañana y gracias a la misericordia de Dios que usted y yo hoy hemos podido abrir nuestros ojos, hoy hemos podido levantarnos de nuestra cama y poder bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. ¿Y qué les parece si los que ya estamos conectados nos unimos en oración para que Dios bendiga este servicio que vamos a hacer para su gloria y su honra? Amén. Entonces, ahí donde usted está mirándome, en su casa, en su cuarto o en su sala, acompáñeme a hacer una oración para que Dios nos hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Gloria a Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por un día más. Gracias porque hemos podido abrir nuestros ojos y poder, Señor, glorificar y exaltar tu nombre. Mi Señor, gracias porque hoy estamos con vida, ya que muchos ahorita están en el hospital, Padre, pero hoy tú nos concedes el privilegio de existir otro día más. Y antes de iniciar este día, Señor, queremos buscar tu rostro, queremos meditar en tu palabra por unos minutos y gozarnos en las alabanzas. Te ruego, mi Dios, que tú bendigas este servicio que vamos a hacer para tu gloria y bendice, Señor, tu palabra. Bendice este culto desde el inicio hasta el final de este servicio, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables, nos enseñes un poco más de tu palabra y ayúdanos, Señor, a retenerlo, a guardarlo y a cuidarlo en nuestro corazón. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, y ayúdame, Señor, a dar tu palabra, Señor, conforme a tu verdad, conforme a tus sagradas escrituras. Ayúdame, Señor, y yo me hago a un lado y te pido con todo mi corazón, Señor, que seas tú, Señor, dándome el entendimiento, las fuerzas, la gracia para compartir tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos hermanos, a meditar por unos minutos en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen allí al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Gloria al Señor Jesús. Malaquías, capítulo 3, mis hermanos, versículo 6. Cuando usted ya lo encuentre, creo que ya lo encontró usted. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y a este tema yo lo he titulado La eternidad de Dios. En estos últimos días he estado meditando en esta escritura tan hermosa y hay algo hermoso aquí en este versículo de Malaquías capítulo 3, versículo 6, la cual dice en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más, Malaquías capítulo 3, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: porque yo, el Señor, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Muy bien. Aquí en Malaquías capítulo 3 y su versículo 6, me quiero enfocar en lo que es esta parte, la primera parte de donde dice, porque yo, el Señor, no cambio. Y en esa parte, en esta frase donde dice, porque yo, el Señor, no cambio, es muy fácil de entender, porque nos habla de que Dios en sí, Él no cambia, es decir, Él es eterno, y solamente Él nunca cambia y nunca va a cambiar. Él permanece para siempre desde hoy, desde ayer, de hoy y para siempre, ¿verdad? Y qué poderoso esta palabra, esta pequeña frase donde dice, porque yo el Señor no cambio, porque nos da a entender, hermanos, que nuestro Dios pueden pasar miles y miles y millones de años y nuestro Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y para siempre. Pueden pasar miles de años y nuestro Dios nunca se envejece, nuestro Dios nunca va a cambiar como nosotros los seres humanos. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Nos envejecemos físicamente y luego pues partimos de esta tierra. Pero más sin embargo Dios siempre permanece por los siglos de los siglos, como nos dice aquí en Salmos capítulo 102, versículo 12. Salmos 102, versículo 12 nos dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Mas tú, oh Señor, permanecerás para siempre. O sea que nuestro Dios va a permanecer, permaneció hace miles de años. Antes de que Dios creara la tierra, Dios permaneció. Y permanece hasta este día el mismo. Y Él va a permanecer el día de mañana, pasado mañana. Pueden pasar 100 años, 1000 años, ¿verdad? Y Dios sigue permaneciendo para siempre. Entonces, es decir, Él es eterno. Y luego dice, y tu memoria de generación en generación. El versículo 25 nos dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos con obra de tus manos. Versículo 26, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Aquí en el versículo 26 nos dice, ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Pues nosotros los humanos. Nosotros los que somos creación de Dios. Toda la creación de Dios va a pasar, va a dejar de existir. Todos los animales, ¿verdad?, dejan de existir. Todos los árboles, la creación, las plantas, las flores, ¿verdad?, todos los peces del mar, todos ellos perecen. Y aunque nosotros como seres humanos somos seres mortales que vamos a perecer, ¿verdad?, hablando físicamente. Más dice, tú permanecerás. Dios permanecerá y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué tremendo de lo nuestro Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios nunca se envejece, nunca deja de ser Él, nunca deja de existir. Pueden pasar muchos años y años y nuestro Dios siempre sigue siendo el mismo. Hablando de su esencia espiritual, de su ser espiritual. Él es el mismo y sus años no se acabarán.
Y esta escritura se cumple en Cristo Jesús, como nos dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5 nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de Cristo Jesús. Nos está hablando en esta porción de la palabra de Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos está hablando de Cristo Jesús. Y nos dice aquí en el versículo 8 más, del Hijo, hablando de Cristo, de la manifestación de Cristo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Recuerda usted la escritura que le acaba de leer de Salmo 102, del versículo 25 al versículo 27? Bueno, de Salmo 102, versículo 25 al 27, se cumple en Cristo Jesús, aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 8 al versículo 12, de que nos habla de que el mismo Dios que hablaron los profetas, de que habló el rey David, ¿verdad? Ese mismo Dios se manifiesta, se cumple en Cristo Jesús, porque nos dice aquí en el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces aquí está hablando de Cristo Jesús. Y recuerda usted cuando el Señor se acerca y empieza a hablarle a los judíos, ahí en Juan capítulo 8, si usted gusta acompañarme ahí a Juan capítulo 8, versículo 56. Meditaba en esta porción ayer, cómo el Señor dice que Él es, antes de Abraham, Él ya existía. Entonces, acompáñeme ahí a Juan, capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Aquí está Cristo hablando con los judíos, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice versículo 48. Si usted ve en su Biblia, hay unas letras negras arriba del versículo 28, y en mi Biblia, en esta Biblia, la cual estoy leyendo, es la versión Reina Valera 1960, dice la preexistencia de Cristo. Y en el versículo 48 nos dice: respondieron entonces los judíos:
y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Oiga cómo los judíos le estaban hablando a Cristo Jesús, y los judíos, aquellos fariseos, saduceos, aquellos escribas, creían que Jesús estaba loco, o que porque Cristo Jesús les venía diciendo que Él era la manifestación de Dios. Y aquí en el versículo 48, los judíos le dicen, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Versículo 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que yo no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Es decir, Dios le había mostrado a Abraham, ¿verdad?, de una manera de cómo nuestro Dios iba a manifestar en humanidad, en carne. Y dice, y Abraham dice, lo vio. Y por causa de que lo vio, dice, Abraham se gozó. Y en el versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces los judíos no comprendían que delante de ellos estaba el Dios manifestado en carne, el Dios que habló con Abraham, el Dios que comió con Abraham, el Dios que hablaba con Abraham y que habló con Abraham, estaba al frente de ellos, estaba delante de ellos. Ahí estaba la manifestación de Dios delante de sus propios ojos. Y ellos no entendían, no discernían, estaban velados, sus ojos estaban velados y no comprendían que delante de ellos estaba el Dios de Abraham, ese Dios de los profetas, el Dios de la antigüedad. Por eso es que los judíos creían que Jesús estaba loco o que Jesús estaba endemoniado. Y por eso aquí en el versículo 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea que nuestro Señor Jesús ya había visto a Abraham. Ya había visto a Abraham desde miles de años, y Abraham ya había muerto ya miles de años, ¿verdad? Y aquí en el versículo 58 dice que Jesús le responde a los judíos y le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué poderoso la palabra de Dios. Porque dice que antes que Abraham naciese, y aún antes que Abraham naciese, aún que los antiguos, estos hombres como Noé, Enoc, Adán y Eva, antes que ellos fueron creados, Cristo Jesús ya existía, Él ya era, hablando de su esencia espiritual. Y Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham, yo soy, yo ya existía, yo ya era. Entonces nos da a entender aquí que Jesús, en esencia espiritual, en su ser divino, como Jesús, nuestro Señor y Salvador, es Dios, como nos dice en 1 Timoteo 3:16,
y indiscutiblemente grande es el misterio de Dios. Dice que Dios se manifestó en carne, fue visto por los ángeles, fue glorificado, dice. ¿Y de quién está hablando ahí? Pues está hablando de Cristo Jesús, nos está hablando de la manifestación de nuestro Dios. Y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, antes de que Abraham existiese, y aún antes de que nosotros naciéramos y existiésemos aquí en la tierra, Jesús ya existía en su ser divino. Él ya era Dios. Por eso nos dice, antes de Abraham fuese, yo soy. Y qué poderoso, porque como nos dice aquí en Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Y quiero llevarlos un poquito más a lo que es quiero llevarlos ahí a Éxodo, capítulo 15, versículo 18. Y espero, hermanos, que se estén gozando en esta mañana conmigo, ya que la palabra de Dios es tan hermosa, es tan preciosa, y en esta mañana pues estamos aprendiendo un poquito de lo que es la eternidad de Dios, de cómo Dios no cambia, y pueden pasar muchos miles de años, ¿verdad? Como la tierra ya ha existido por miles de años, ¿verdad? Y nuestro Dios no ha dejado de existir, y yo creo que nuestro Dios nunca dejará de existir, ¿verdad? Generaciones vienen, generaciones van, ¿verdad? Pero nuestro Dios siempre permanece para siempre. Nuestro Dios nunca cambia, Él nunca deja de existir. Y quiero que me acompañen aquí a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Gloria al Señor Jesús. Una vez, amados hermanos, buenos días a todos los que ya están conectados en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Yo sé que es difícil mantenerse despierto a estas horas, ¿verdad? Si usted puede, agarre algo para tomar o levántese, ¿verdad? Para que no le entre el sueño. Porque yo creo, hermano, que el despertarse a tempranas horas no es para todos, ¿verdad? La mayoría ahorita ya están todavía dormidos, ¿verdad? Pero el Dios de usted y de mí, ¿verdad? Nos despierta a tempranas horas para buscarlo. Y créame que el Dios a quien usted y yo buscamos nos va a recompensar de una manera muy especial por ese esfuerzo que hacemos por levantarnos a tempranas horas. Gloria a Dios. Voy a leerles Éxodo capítulo 15, versículo 18. Éxodo capítulo 15, versículo 18 nos dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. El Señor reinará eternamente y para siempre. Estamos viendo que como nos dice ahí en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Aquí en Éxodo capítulo 15, versículo 18 dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. Es decir, nuestro Dios sigue siendo rey desde la eternidad hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Y aquí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, nos dice, y dijo el Señor, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, y dijo el Señor Dios de nuestros padres, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Y no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces nos está hablando del dominio de Dios, del poderío de Dios, de cómo nuestro Dios tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones, es decir, Él es
tiene el poder sobre todos los países de este mundo entero, de todos los países que hay en todos los continentes de esta tierra. Dios tiene dominio sobre todas esas naciones, ¿verdad? Y añade diciendo, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Quién puede resistir a nuestro Dios? Nadie. ¿Quién puede retar a Dios? Nadie. No hay nadie que pueda retar a Dios, ¿verdad? Porque nuestro Dios es grande y soberano. Él dice que en sus manos está la fuerza y el poder. Entonces, qué precioso, maravilloso. Y Jeremías capítulo 10, versículo 10 nos dice, mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Oiga, otro hermoso pasaje aquí en Jeremías 10 dice, mas el Señor es el Dios verdadero. Nuestro Dios no es cualquier Dios o cualquier dioses de esta tierra, ¿verdad? Que nuestros dioses no son como los dioses, ¿verdad? Hechos de palo, de madera, los dioses de este mundo, ¿verdad? No. Nuestro Dios dice, Él es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios muerto, no, ¿verdad? Él es un Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra. Oiga, mi hermano, si alguien tiene que temblar a alguien, es a nuestro Dios, porque dice que a su ira tiembla la tierra. Imagínense si Dios se enojara con la humanidad, con esta tierra, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Verdad? Dice que a su ira tiembla la tierra. Cuando Dios se enoja, cuando Dios se enfurece, hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso es que cuando usted escucha esos relámpagos, ¿verdad? Aquí en Los Ángeles, en estos últimos días llovió, ¿verdad? Y yo recuerdo que hace como un mes o un poquito más, había relámpagos aquí en el área de Los Ángeles y había truenos y cuando miraba eso me daba un poquito de temor lo que es esos truenos, ¿verdad? Y eso es solo un poquito del poder de Dios, eso es solo el poquito de cómo Dios nos demuestra su poder, de su grandeza, de su poder. Y imagínense, un poquito de esos truenos que truenan aquí en Los Ángeles, imagínense la ira de Dios, imagínense el gran poder de Dios. Imagínese usted de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, como nuestro Dios es tan grande y poderoso, que a su ira, dice, tiembla la tierra. No sé si usted se acuerda cuando el Señor se presentó y se manifestó al pueblo de Israel en aquel monte de Sinaí, que cuando dice la Escritura ahí en el libro de Éxodo que el Señor dice que le dijo a Moisés, que ordenara al pueblo de Israel y que se acercara a aquel monte de Sinaí. Y dice que el pueblo de Israel se acercó a ese monte de Sinaí y el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, dile a mi pueblo que no traspasen y que no suban a este monte, porque el que traspasa el límite y sube a este monte, dice, de cierto va a morir. Y entonces Moisés le habló al pueblo de Israel y le dijo, no traspasen los límites, no suban arriba en este monte, ¿verdad? Porque el Señor me ha dicho que el que sube a ese monte ciertamente va a morir, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel estaba ahí en aquel monte de Sinaí viendo la gloria de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Y dice que el Señor, la gloria de Dios desciende sobre ese monte Sinaí. Y dice que ese monte empezó a temblar, a humear. Dice que había había truenos. Y dice que cuando el pueblo de Israel miró
que ese monte estaba temblando, dice, y vieron el gran poder de Dios, vieron la gran majestad de Dios. Dice que el pueblo de Israel empezó a tener temor de Dios, empezó a temblar al ver la gloria, al ver el poder de Dios. Imagínense, solo era un poquitito del poder, era un poquito de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios manifestándose, presentándose, dándose a ver al pueblo de Israel. Y cuánto más el gran poder de Dios que tiene Él sobre todo el universo. ¿Se imagina usted, hermano, que si el pueblo de Israel tembló y aquel monte Sinaí tembló cuando la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios cayó sobre ese lugar? Imagínese, si los montes, si aquel monte tembló y si ese monte de Sinaí pudiera hablar y pudiera hablar y testificar de lo que sucedió en aquel tiempo, ¿qué diría aquel monte de Sinaí? Yo diría que aquel monte de Sinaí diría: témanle a ese Dios que ustedes adoran, porque ese Dios es grande y poderoso. Entonces, y cuando el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios sobre ese monte que estaba temblando, dice que el pueblo de Israel empezó a tener temor de Dios, empezó a reverenciar a Dios, empezó a creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, y ese mismo Dios a quien adoró el pueblo de Israel es el mismo Dios a quien usted y yo adoramos, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que nuestro Dios no es un Dios tan pequeño, no es un Dios tan, ¿verdad? No es un Dios como los dioses de las muchas religiones que existen, ¿verdad? Que tienen sus dioses, ¿verdad? Y nuestro Dios no es como aquellos dioses. Nuestro Dios es el Rey verdadero y Él permanece para siempre. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y espero, mis hermanos, que usted se esté gozando en esta mañana. Como nos dice aquí en Jeremías 10:10, mas el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Él es el Rey vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. A la ira de Dios tiembla la tierra. ¿Quién no va a temblar ante la presencia de Dios? Dígame usted, ¿quién no va a temblar a la presencia de Dios? Creo que todos deberíamos temblar a la presencia de Dios. Creo que la humanidad tiene que temblar a la presencia de Dios. Creo que todas las cosas creadas por Dios tienen que temblar a la presencia de Dios. Aún dice que los demonios y Satanás, dice que el Señor lo reprenda, dice que tiembla la presencia de Dios. Imagínense estos seres espirituales que fueron creados por Dios, los ángeles de Dios, tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos pequeños delante de Dios, que somos seres mortales, que somos seres pequeños, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos temblar a la presencia de Dios, temblar a la ira de Dios, ¿verdad? Y las personas de este mundo no tiemblan a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me quedo admirado que cuando más estudio un poquito más acerca de lo que es el poder de Dios, de la eternidad de Dios, yo me quedo atónito, me quedo con la boca abierta y digo: wow, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres tan infinito, Señor, tú eres tan poderoso, Señor, tú eres, Señor, tan grande en gran manera, ¿verdad? Porque mi mente no puede captar la grandeza de Dios, y su mente, nuestra mente, hermanos, no podemos captar lo infinito que Dios es, lo grande que Dios es, lo poderoso, lo eterno que Él es, ¿verdad? Dice que a la ira de Él, a su ira, tiembla la tierra. Si tan solo un poquito la gloria de Dios desciende sobre esta tierra, déjeme decirle que la tierra tiembla. La tierra tiene que temblar, y si la tierra tiembla, la humanidad tiene que temblar a la presencia de Dios, a la ira de Dios. Y la palabra de Dios dice, añade diciendo: y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leerles otro pasaje aquí en Daniel capítulo 6, versículo 26. Daniel capítulo 6, versículo 26. Para los que me están
mirando y los que tienen su Biblia, les invito a que me acompañen ahí al libro de Daniel, Daniel capítulo 6, vamos a ir al versículo 21. Aquí en Daniel capítulo 6, versículo 21 nos dice que aquí Daniel fue puesto en el foso de los leones y aquel rey, no recuerdo exactamente, el rey Darío, ¿verdad? Aquí está el rey Darío, ¿verdad? Va a ver si Daniel todavía estaba vivo. Y aquí en el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey y dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, está hablando del rey Darío. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Oiga, cómo este rey, un rey impío, un rey que no tenía temor de Dios, un rey que era un rey muy poderoso, ¿no? Un rey que tenía dominio sobre muchos imperios, que dominó a muchas naciones, muchos imperios en aquel tiempo, en la antigüedad. Y este rey Darío reconoce quién es el Dios de Daniel. Reconoció que el Dios de Daniel no era cualquier Dios, no era un Dios pequeñito. No, el Dios de Daniel dice aquí, porque dice aquí en el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y como este rey impío, este rey que no tenía ningún conocimiento del Dios de Daniel, que no tenía ningún temor, que no tenía ninguna relación con el Dios de Daniel, mas sin embargo Daniel sí tenía una relación y Daniel sabía a quién estaba adorando, a quién le servía Daniel, ¿verdad? Por eso es que los leones no pudieron tocar a Daniel, ¿verdad? Porque Daniel honró a su Dios. Entonces, este rey reconoció quién era el Dios de Daniel, y él manda y se hace esta ordenanza, que en todo su reino, ¿verdad? En todo el reinado, en todo el imperio del rey Darío, dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Bendito sea su nombre, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y hermanos, ya han pasado miles de años, han pasado más de 6,000 años, y este Dios, el Dios de Daniel,
no ha cambiado, su poder no ha menguado, ¿verdad? Él no ha envejecido, ¿verdad? Como algunos pintan a Dios con no sé si usted ha visto esas fotos de cómo pintan la gente a Dios, un anciano con cabello blanco, ¿verdad? Y con barbas, ¿verdad? Y la gente en su ignorancia piensan que Dios es un Dios anciano, ¿verdad? Es un Dios que ya está muy viejito. No, mas sin embargo la palabra de Dios nos dice aquí que nuestro Dios no cambia, no cambia, él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y para siempre, porque Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y su reino no será jamás destruido, el reino de Dios. Ese reino jamás será destruido y su dominio perdura hasta el fin. Quiere decir, no tiene principio, no tiene fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado del Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, ese mismo Dios a quien Daniel adoró y sirvió, es el mismo Dios a quien usted y yo adoramos. Es el mismo Dios a quien usted y yo servimos. Salmos capítulo 10, versículo 16, nos dice aquí que el Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y Salmos capítulo 45, versículo 6, nos dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nos está hablando de nuestro Dios, nos está hablando de nuestro Rey, que nuestro Dios, nuestro Rey, permanece eternamente y para siempre. Y bendito sea su nombre, porque qué hermoso es saber, hermanos, que usted y yo tenemos un Dios, un Rey, que no cambia, ¿verdad? Que no cambia y que Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy para siempre. Cuando yo meditaba en esta palabra, en este estudio, ¿verdad? Dios me estaba enseñando estas cosas muy hermosas, muy preciosas, ¿verdad? Y otra de las cosas que de Dios, otra cosa que de Dios no cambia es su amor. Y ayer precisamente, ayer cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me llevaba al libro de Jeremías capítulo 33. Yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos esta escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Se los voy a leer rápidamente. Dice esta escritura, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando yo meditaba en este versículo, meditaba y el Señor me enseñaba, ¿verdad? Que aquí el Señor está hablando con el profeta Jeremías. Y aquí en el versículo 3, el Señor le dice a Jeremías, y le dice algo hermoso, algo precioso, y es algo que me impacta, que me toca, que me ministra, que me anima, que me conforta, que me alienta, y se lo quiero compartir en esta mañana. Dice en esta frase, con amor eterno te he amado. Algo que no cambia de Dios es su amor eterno. Algo que nunca se expira, algo que nunca se acaba. ¿Sabe cuál es? Es el amor de Dios. Porque aquí nos dice, con amor eterno. Es decir, el amor de Dios que Él tiene hacia usted, hacia nosotros, hacia mí,
Hermanos, el amor de Dios nunca se va a acabar hacia nosotros. Mientras que nosotros nos mantengamos con una relación con Dios y que nos mantengamos apartados lejos del pecado, Dios nos dice con amor eterno. O sea que el amor de Dios no tiene principio, no tiene fin. Y ese amor que es eterno, dice, te he amado. Y si alguien en esta mañana no se siente amado por su esposo o por su esposo, ¿verdad? Déjeme decirle que hay alguien que lo ama a usted. Hay alguien que me ama a mí. Y ese que me ama, que le ama a usted, ¿sabe quién es? Nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque nos dice con amor eterno. ¿Qué significa la palabra de Dios eterno? Que es un amor perdurable. Es un amor que no cambia. La palabra eterno significa que no cambia, que no varía, que no tiene una fecha de vencimiento. No, es un amor eterno, es un amor que se expande y corre por toda la eternidad, ¿verdad? Pueden pasar miles y miles de años y Dios tiene ese mismo amor hacia nosotros. Puede pasar muchos años y Dios nunca deja de amarnos, ¿verdad? Antes que Dios nos creara, hermanos, Dios ya nos amaba, Dios ya pensaba en nosotros. Antes de que usted naciera, antes de que Dios creara esta tierra, ¿verdad? Y antes que Dios pusiera aquí los primeros seres humanos en esta tierra, Dios ya pensaba en nosotros. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Por eso nos dice, con amor eterno, te he amado. O sea que, no sé si usted se siente muy dichoso, muy bienaventurado, muy bendecido, porque Dios nos está hablando en esta mañana y nos dice, hijo, hija, yo te amo. Yo nunca voy a dejar de amarte. Pueden pasar los años, pueden pasar los días, ¿verdad? Puedes pasar por luchas y pruebas, por problemas, angustia, aflicciones, y yo te sigo amando. Me puedes fallar a mí, pero yo te sigo amando. Puedes pecar delante de mí, pero yo te sigo amando porque yo tengo un amor eterno. Y por eso dice, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y cuando yo meditaba en esto, hermanos, esto me alentaba, me animaba a seguir adelante, ¿verdad? Me animaba, me comportaba, me alentaba para seguir hacia adelante, porque yo sé que verdad, que yo tengo a alguien quien me ama, y usted tiene a alguien quien le ama, y ese alguien que lo ama a usted es el Dios de Jeremías, el Dios de los profetas, el Dios de la antigüedad, ese Dios que no cambia. Por eso nos dice aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Y hay muchas cosas de Dios que no cambian. Y una de esas cosas que estamos viendo ahorita, que es el amor de Dios, que ese amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para siempre, ¿verdad? Y qué bonito es que aunque usted y yo estemos pasando luchas y pruebas en estos días, ¿verdad? Estamos pasando por esta pandemia, estos tiempos difíciles aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo bonito es, hermano, es que, ¿verdad? Que aunque estemos pasando luchas y pruebas, problemas, aflicciones, muchas cosas en esta tierra, ¿verdad? Y lo bonito es que Dios nos sigue amando, Dios nos sigue queriendo, ¿verdad? Y imagínese, usted y yo estamos aquí por pocos años aquí en la tierra, por 80 años y lo más, son 80 años, 90 años, ¿verdad? Y nuestro Dios nos ama en este periodo de tiempo que vamos a estar aquí en la tierra. Y cuando partamos de esta tierra y estemos con el Señor allá en gloria, el amor de Dios nunca se va a acabar. El amor de Dios siempre va a permanecer, siempre va a seguir su amor fluyendo, demostrándose hacia nosotros, porque nuestros dioses nunca cambia, nunca deja de ser el mismo, de ayer, de hoy y para siempre, ¿verdad? Y en eso meditaba yo ayer, ¿verdad? En estos días de cómo Dios dice en su palabra que Él nunca cambia, que Él siempre sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Y bueno, espero, mis hermanos, que usted se haya gozado conmigo al meditar la palabra de Dios en esta mañana, ¿verdad? Y si usted por ahí se siente cansado, ¿verdad? Con sueño, ¿verdad? Levántese,
¿verdad? Tómese un cafecito o algo, ¿verdad? Para que pueda levantarse, ¿verdad? A buscar el rostro con nosotros en estos minutos que vamos a seguir con este servicio de oración. Amén. Y bendito sea el nombre del Señor, y le agradezco al Señor por sus vidas y por la vida de nuestro hermano Andrés, que me permite compartir su palabra en esta hora, y que Dios les bendiga grandemente en este día a todos los que ya se conectaron, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante con lo que son las alabanzas con nuestro hermano Mario Marroquín, y que Dios me lo bendiga grande, mi hermano, ahí donde está en Texas, a usted y a su esposa.